Pueda suscitar preguntas alrededor de sus diferentes experiencias, profesiones, y pues en ese sentido considero que esto no es un diálogo de saberes vertical donde tengo toda la razón. Entonces quería hacer esa salvedad antes de empezar. Pues bueno, pues esto quise llamarlo salud, conflicto y desigualdad en Colombia. Son tres categorías un poco amplias, digamos, pues para poderlas reflexionar en detalle, pero que yo creo que van unidas, digamos, dentro del contexto actual, y más si queremos hacer un análisis de coyuntura. Cuando nos referimos a un análisis de coyuntura, tiene que ver precisamente con analizar no solo pues lo que está sucediendo en la inmediatez, sino que precisamente lo que vamos a tratar de hacer es ahondar en la posibilidad de encontrar causas y relaciones del por qué hoy hay unas manifestaciones y unos acontecimientos que parecen como salidos de la nada, pero que precisamente tienen unas causas estructurales. Entonces, bueno, para comenzar, diría esto. Hoy dice la prensa que suprimieron el pan de 10. Esto quiere decir que habrá más hambre en el pueblo. Y uno se pregunta, ¿más hambre para dónde? Pues hasta la muerte. Gonzalo Arango, en su libro Nadaísmo, escrito en el 74. La primera idea que quisiera tratar y que me introduce pues esta frase es el tema de la normalidad. Hoy los medios y pues en las redes se ha viralizado una frase que dice lo siguiente, y es que no podemos o no volveremos a la normalidad porque la normalidad es el problema. Es una frase sostenida por Bruno Latour, por Naomi Klein y pues por otros pensadores de las ciencias sociales. Y el tema de la normalidad hoy es supremamente central para poder dar cuenta de lo que nos está pasando. La normalidad, si uno la quiere entender, puede pues, remontarse a Durkheim, como el padre fundador de la sociología. Precisamente nos invitaba a ver la normalidad como un sistema de normas y de códigos sociales, los hechos sociales que precisamente son los que se pueden estudiar, que han sido institucionalizados a lo largo del tiempo en una sociedad por medio de los individuos, ¿sí? Pero entonces aquí la pregunta de la normalidad es, ¿cómo la normalidad atraviesa estas tres categorías que están en el título de este espacio, que son salud, conflicto y desigualdad en el contexto colombiano de hoy? Entonces la primera pregunta es, bueno, cómo esto llegó a ser normal? ¿Qué es lo que hemos normalizado como individuos y como sociedad colombiana? Y hoy parece que estamos ante una nueva normalidad, o es una anormalidad, o qué carajos es lo que está sucediendo. Entonces, un poco en esa línea, lo que yo quiero tratar es que el conflicto armado es una condición histórica del país que, digamos, ha pegado en la consolidación de condiciones de desigualdad en Colombia y en particular con foco en el sistema de salud, ¿sí? Entonces, bajo ese sentido, lo normal en la realidad colombiana es que históricamente el conflicto armado y la violencia han producido condiciones sociopolíticas para entender todas las condiciones sociales actuales. La educación, los sistemas de vivienda, el sistema de salud en Colombia, las condiciones de vida, la separación entre las regiones. Y en ese sentido mi explicación tiene que ver un poco en la línea de lo sociopolítico. Entonces, hablar de salud no necesariamente se refiere como a un tema epidemiológico o a un tema netamente científico o médico, sino que precisamente el sistema de salud, y pues desde mi perspectiva obedece a todo un sistema social que hace parte de un Estado y que bueno, precisamente tiene unas variaciones de acuerdo a unas disposiciones entre todos los actores que están involucrados en ese sistema. Pero entonces, bueno, en el marco del conflicto armado, no quiero detenerme como a analizar específicamente cada momento del conflicto armado y quiero, pues digamos, no hablar de conflicto armado en específico,
sino como en repertorios de violencia. Esto es una categoría pues que es tomada del sociólogo Charles Tilly, donde se plantea que precisamente en el desarrollo de las guerras y en la constitución de los estados hay unos repertorios de violencia que ayudan a que los estados se concentren y que pervivan en el tiempo, con menor o mayor grado de intensidad, ¿sí? Pero entonces vamos a hablar de que en Colombia hay una normalización de la violencia, hay una violencia endémica. Independientemente de los actores, de las FARC, de los paramilitares, de las hoy llamadas BACRIM o de las reductos de lo que quedó del proceso de paz, digamos en términos socioculturales hay una violencia endémica y es que hemos normalizado precisamente el hecho de la muerte, el hecho de que en Colombia no se es normal que ocurran masacres, que ocurran vulneración de derechos humanos, que ocurran desapariciones, que incluso el lenguaje sea violento en la cotidianidad, porque la reproducimos todo el tiempo como los repertorios, como unos individuos que estamos dentro de una cultura. Hemos normalizado la muerte. Entonces, nos da igual hoy si alguien se muere en la calle o si matan a un líder social en el Cauca o ese tipo de cosas. Digamos que ha sido tan recurrente la muerte en nuestra cultura por diferentes actores que ya no nos la cuestionamos. Pareciera que eso es algo inherente a lo que somos y es algo muy problemático, como lo vamos a ver más adelante, porque precisamente es un código cultural que va a permear también un poco en la configuración del sistema de salud en Colombia. Y esos repertorios de violencia normalizados, digamos, para mí tienen un quiebre y es a partir como digamos, de la Constitución del 91, que eso representó un poco lo que venía pasando, digamos, en la década de los 80 y los 70, que es la inserción de Colombia en el sistema mundial neoliberal. Eso es muy importante porque la violencia se va a recrudecer en la medida en que Colombia opta por un modelo económico que favorece pues, la financiarización de la economía, la desregulación estatal y volver a la reprimarización de las, digamos, materias primas. Esto es importante decirlo porque a partir de esta condición es que uno puede empezar a rastrear cómo en Colombia, si uno analiza las estadísticas y ve los datos de manera histórica, el índice de Gini, por ejemplo, uno ve que la desigualdad en Colombia parece como reducirse, cada vez el índice de Gini es más bajo en términos globales, pero si uno analiza por regiones, ese índice de Gini, hoy tenemos regiones incluso con el 0.8 de Gini, que es muy alto, incluso a regiones cercanas como pues los peores, digamos, países en términos de desarrollo de África, y digamos uno se cuestiona pues el por qué. Entonces la violencia y el conflicto se recrudecen en estas zonas de extracción de materia prima. Entonces hablamos allí de grandes extensiones de cultivos de palma de aceite, grandes pues proyectos mineros, el ejercicio de reactivación del sector petrolero a partir del gobierno Uribe, ¿sí? En regiones donde el conflicto armado pues, fue muy alto y la participación de pues, los actores armados pues, fue evidente. Entonces, como decía, la desigualdad parte o como que se recrudece a partir de ese contexto que agudizó también la violencia. Sí, entonces vemos el nacimiento de los paramilitares como respuesta precisamente a la avanzada de las FARC, una reacción del Estado en términos de profesionalización de todo lo que hacía en términos militares, ¿sí? Que pues produce que, digamos, en esas zonas, pues primero se agudice más, digamos que la principal causa del conflicto armado en Colombia, digamos, o de la violencia en Colombia, que pues es la concentración de la tierra, una concentración demasiado desigual de la tierra. Hoy en Colombia alrededor del 20% de las personas pues concentran el 80% del total del territorio, mientras que el 80% restante pues concentran el resto. Eso es algo muy diciente porque no tenemos garantizada la propiedad, que es digamos
en las mediciones actuales de la pobreza una de las condiciones mínimas pues para superarla. Alrededor de esto, históricamente, pues Colombia ha tenido procesos de urbanización precaria, producto de una cosa pues que es muy inherente a los conflictos, que es el desplazamiento de la población, pero entonces acá el desplazamiento de la población ha tenido unos matices y es que obedece precisamente al desplazamiento de campesinos y sectores pues como afros, indígenas y negritudes, favoreciendo una urbanización precaria donde digamos se consolidan periferias, eh, vulnerando el derecho a la tierra precisamente y favoreciendo ese modelo económico, ¿sí? Neoliberal. Y en ese sentido, pues se produce una debilidad de la ruralidad que hace que, digamos, las personas que aún están hoy en la ruralidad eh, sean diametralmente distintas en cuanto a sus condiciones de vida y pues de dignidad se refieren en cuanto a las personas, digamos, que se encuentran en los sectores eh, urbanos. Y aquí un poco también esto para entender que la violencia, pues digamos, ha producido pues unas tendencias muy marcadas en cuanto a las acciones de actores específicos en el Estado. Y pues si uno analiza, por ejemplo, pues el plebiscito ve cómo en estas zonas vulnerables por el conflicto armado, pues gana el sí, mientras que en zonas, digamos, privilegiadas como las ciudades, pues gana el no, en ciertos sectores, exceptuando Bogotá. Y entonces, todo esto también, digamos, la pervivencia de diferentes actores de la violencia en este marco de la apertura económica y el incentivo a la producción de materias primas, produjo en Colombia también algo que se venía forjando y era la consolidación de una burocracia local, de las élites locales, los distritos electorales, que hoy está muy de moda esto, eh, en las regiones y que controlan precisamente como toda la burocracia local y en ese sentido hay un choque entre el Estado nacional y lo local. Esto es muy importante porque, digamos, históricamente Colombia ha sido un Estado muy presidencialista que está pensado para la centralidad, que no ha logrado llegar, digamos, como un Estado, como un monopolio, digamos, si uno lo ve en términos de pues de las definiciones clásicas del Estado, o sea, no controla todos los monopolios de la economía, no controla el monopolio de la violencia, porque hay otros actores que la ejercen al mismo tiempo, no controla el monopolio, por ejemplo, también de la salud, que ya lo vamos a ver. Entonces, Colombia en ese sentido es un Estado fallido que ha permitido que hayan como unos estados locales más pequeños que contribuyen a la violencia y a la consolidación de la desigualdad. Entonces, como para terminar de cerrar este capítulo, diría entonces como que la financiarización económica, o sea, la entrada de Colombia en esta lógica, pues que también era la lógica mundial a finales de los 80s, inicio de los 90, pues privilegió una economía extractiva que sustituyó precisamente la agricultura, digamos, puso en los renglones más importantes de la economía el sector minero energético. Hasta hoy, digamos, Colombia depende, el 50% de la economía colombiana depende del Producto Internacional del Petróleo, referencia a Brent, y pues hoy vemos que el precio está por el piso. Eh, Vemos una reorganización política en términos de las élites económicas y que contribuyen, por ejemplo, a grandes conglomerados económicos, la entrada de multinacionales y adicionalmente, pues sumémosle a esto un nuevo fenómeno que estaba sucediendo, o que es el narcotráfico. Digamos que produce también unas rentas ilegales, profundizando las desigualdades de unas regiones con respecto a otras. Listo. Entonces, digamos, hasta ahí como un panorama general de lo que, del sistema sociopolítico, desde donde uno puede hablar para entender la salud en Colombia. Entonces, digamos, ¿qué tiene que ver todo esto con la salud? Bueno, yo parto, digamos, del principio de que la salud en Colombia, como lo sostiene el profesor Mario Hernández de la Facultad de Medicina de la Nacional, en su libro El sistema de salud en Colombia es fragmentado y creo que hoy la salud en Colombia sigue siendo fragmentada.
Pues recogemos primero la idea. Entonces, el sistema de salud, como lo decía, hace parte de un proceso social y no se originan simplemente de un planteamiento científico o epidemiológico. Entonces, bueno, ¿por qué es un sistema fragmentado? En la tesis del profesor, pues él sugiere que hay como varios modelos de salud conviviendo al mismo tiempo en Colombia, ¿sí? Entonces, a principios del siglo XX hay todo un sistema de beneficencia donde los ricos, digamos, pagan subsidios o donaciones a los más pobres, pues para que accedan a ciertos servicios, y era un modelo traído de Francia y de Estados Unidos posteriormente. Posteriormente, digamos, como con el mejoramiento de las condiciones económicas en las guerras, pues tras las guerras mundiales, pues empezó como todo un sistema de asistencia pública, de pensárselo público, de que todas las personas hicieran parte precisamente de un sistema nacional de salud que involucrara a todas las personas. En ese sentido, aquí hay una pugna entre los saberes populares y el saber científico, ¿no? De cómo el Estado quiere monopolizar precisamente las prácticas y los saberes, pero pues no lo logra, ¿sí? Entonces hay una coexistencia de esos modelos que va a madurar y se va a transmitir en un sistema de seguridad social universal. Entonces esta idea de que pues en los 70 tenemos importaciones altas, la economía es nacional, y entonces hay fábricas fuertes, hay un sistema, digamos, de seguros donde las personas pueden tener un acceso más o menos universal en la medida en que trabajen y pues eh, tengan, tengan un servicio disponible, ¿sí? Pero bueno, esto va a empezar a ser muy problemático por la nueva doctrina del neoliberalismo que se va a materializar en la ley del 93, en la ley 100, pues que entra ya con una lógica netamente pues neoliberal y privatizante de estos derechos que antes sí estaban consagrados. O sea, en la medida en que el Estado empezó a perder su protagonismo y el discurso internacional favorecía la privatización, pues Colombia no fue ajeno a esto. Pero, pues digamos, aquí hay un punto importante y es que aquí también se materializa la desigualdad. Entonces, como vemos, estos modelos, por ejemplo, de beneficencia hoy continúan. Entonces, digamos, en la pandemia acudimos a donaciones pues de hoy de los ciudadanos clase media, gente que medianamente puede acceder a un beneficio, que tiene unos recursos y pues a toda general en toda la población para pagar a los que no pueden, digamos, acceder y subsidiar un poco la pandemia, digamos. Tenemos asistencia pública, digamos, se supone que hay en muchas regiones del país existe un hospital público, pero que no necesariamente la gente puede acceder, ¿sí? La seguridad social, hay un problema muy grande con la seguridad social y es que hay muy pocas personas en este sistema. Producto de ello es que la mayoría del empleo en Colombia es informal, más del 60% del empleo en Colombia es informal. Esto quiere decir que una de cada dos personas cotizan y tienen como este servicio. Mm, Hay pues obviamente un sector muy privado de la medicina que pues obedece a que tú puedes acceder a los servicios a medida en que tu capacidad adquisitiva te lo permita, y en regiones mucho más apartadas y dependiendo de los grupos poblacionales encontramos saberes populares de la medicina, como pues se me ocurre decir rápidamente, parteras, por ejemplo en Bichada, como una forma también de resistencia, y bueno, otro tipo de cosas. Pero bueno, en ese escenario, digamos, Colombia es un país tercermundista en el sentido en que las medidas neoliberales no son iguales, digamos, en Europa y acá. Entonces, mientras Europa hacía medidas de regulación económica, garantizaba sus derechos sociales, los mínimos como la salud y la educación, y había una equidad en cuanto al acceso a los derechos, pues Colombia adoptó políticas de austeridad. eh, el Estado pues ya no dejó de ser un Estado que financiaba directamente, sino que se convirtió en el Estado que articulaba a los actores del sistema de salud, que por primera vez empezaron a hacer también pues las corporaciones privadas, los bancos,
y eso pues nos trae una serie de problemas. Sí, entonces, bajo esta doctrina, el servicio de salud y la educación se privilegian hacia la libre competencia y genera unas cargas al Estado. O sea, estos ya no son vistos como unos derechos de toda la población, sino como unos servicios y como unas externalidades del mercado. Entonces, en la lógica es que todos accedemos al sistema en la medida en que podamos pagar. Pero pues en Colombia no todas las personas, como hemos visto, pues pueden pagar un sistema igualitario que, digamos, privilegie su acceso, sino que el Estado lo que hizo fue precisamente crear un sistema de subsidios que a la vez, digamos, en este entramado, volviendo a lo regional, se convierte en un sistema de favores, digamos, estar en la lista del CISBEN, estar en la lista de los subsidios, se produce se traduce en votos en las regiones, ¿no? Entonces esto es un sistema un poco corrupto, digamos, como por ese lado. Entonces, bueno, volviendo al sistema, digamos, de salud, la atención médica pues se transforma en un bien privado basado en el comportamiento del mercado, donde la premisa fundamental del Estado quiera un aseguramiento individual, o sea, todas las personas tienen que estar en el sistema, no importa cómo, ¿sí? Entonces, el Estado se basa en una cosa muy importante y es un principio de como el universalismo, ¿sí? Entonces, en los servicios. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que a lo que le importa al Estado es que todo el mundo entre, no importa cómo, pero hay un problema y es que cuando el Estado propone medidas universales, materializarlas se vuelve un poco complejo y todo se queda finalmente en el campo burocrático. Entonces, desde acá se empieza a vislumbrar una desigualdad en términos de acceso, porque se empiezan a presentar inequidades en cuanto a que las personas no pueden acceder a todos los servicios médicos en cuanto no tienen una capacidad de pago o no están dentro de un sistema que se los permita. Entonces, en el CISBEN, no todas las personas pueden optar, por ejemplo, a la mejor clínica o a la clínica más especializada, mientras que las personas con más dinero sí lo pueden hacer. Y esto es desigualdad en términos de que precisamente el Estado empezó a financiar entes privados pues, para la prestación de servicios, pero no directamente al usuario. O sea, digamos, si uno analiza desde la implementación de la ley 100, hay digamos, una bonanza en cuanto a la inversión pública, digamos, pero eso no se traduce, digamos, en mejora de hospitales, en que los sueldos de los médicos sean, las condiciones laborales de los médicos y de todo el personal, pues sean las mejores, porque precisamente también dentro del neoliberalismo hay una lógica de la precarización laboral, de la flexibilización laboral, eh, y no hay un fortalecimiento de lo público. Entonces, esta idea de que la salud es una cosa, es un derecho público, es un monopolio del Estado, pues no existe. Es un Estado fallido en cuanto a que no es capaz de garantizar eso, pero sí lo que hace es articular a la banca, al sector privado y fortalecerlo, digamos. Eh, por ejemplo, muchos de los escándalos de las EPS se traducían en que eh, había tanto dinero, pues que tocaba enviarlo a paraísos fiscales, pues para poder tener todo un flujo de caja, ¿no? Pero esto no se traduce necesariamente en mejora de servicios. Alfredo Molano, que hoy está, digamos, hoy celebramos su natalicio, escribió esto hace un tiempo. Dice, de clínica en clínica, de consultorio en consultorio, uno siempre tras la esperanza, que tal doctor curó a fulano que no veía, que tal otro le volvió las vistas a Mengano que estaba peor que usted, que manos mecánicas alemanas, ganchos franceses, que prótesis de plástico. Cuentos van, cuentos vienen, y yo como un mueble de lado a lado. Me avergonzaba tanta ilusión, sabiendo que todo era mentiras. Yo seguía tras la esperanza. La oscuridad me enloquecía. Esto es un poco la metáfora hoy del sistema de salud. Entonces, a nivel regional, pues vemos también una desigualdad en la prestación de servicios. Entonces, la gente, cuando no puede acceder a un servicio, tiene que
desplazarse directamente a las capitales, más si son en sectores rurales lejanos. Y si vemos mapas y si vemos, digamos, algunas regiones, vemos que son también, digamos, donde se concentran los sectores marginales, marginados pues por este Estado y por la lógica de la violencia, son sectores, digamos, con digamos, con un problema de vulneración de derechos humanos, eh, son sectores apartados donde precisamente no se está favoreciendo, digamos, sus sistemas, digamos, de producción y donde no hay una oferta institucional, digamos, ni en términos de salud ni en otros términos. Entonces, digamos, hoy el sistema favorece la desigualdad y, y eso permanece hoy. Pero bueno, entonces, digamos, con este marco y con esta explicación un poco rápida, ¿qué, ¿qué, hacer hoy, no? Entonces, estamos en una coyuntura que como digo, no es que salga de la nada, y en ese sentido, pues la invitación es que la normalidad, o sea, nuestra normalidad como la realidad colombiana, pues tiene que romperse en algún sentido. Y es que la coyuntura nos está obligando a muchas cosas, precisamente a que el Estado históricamente ha definido quiénes son los enemigos y los héroes. Entonces, si uno lo pone hoy en términos, hoy los enemigos, pues al Estado siempre le queda muy fácil crear, ¿no? Entonces, definió como enemigo interno hace mucho tiempo a las FARC. eh, Hoy el enemigo interno pues es el COVID, ¿no? Y entonces a partir de esto pues se crean unos repertorios también de violencia. O sea, esto que vimos atrás de cómo, de cómo ejercemos violencia continua. Entonces es un estado represivo, digamos, donde no hay pedagogía alrededor de, digamos, del quédate en casa, donde el quédate en casa responde también a una condición de clase, o sea, ¿quiénes se pueden quedar en casa? Pues unas clases medias y altas, no necesariamente las bajas y las campesinas o las más apartadas, y crea unos enemigos, ¿no? Entonces, si no te quedas en casa, eres enemigo del Estado y crea héroes, porque el Estado siempre ha sido, digamos, en la medida en que el conflicto ha permeado todas las dinámicas y este imaginario de la violencia, siempre hay un ganador, un héroe, un vencedor. La cosa es que hoy no sabemos quién es ese vencedor y el Estado, como hemos visto, no lo es, porque ha sido muy incapaz de generar una estrategia, pues, digamos, un poco más eficiente para hacer frente a estas cosas. Como le decía, pues la violencia que ejerce hoy el Estado no necesariamente es legítima y hay un estado de excepción permanente, normalizado. Entonces vemos que el presidente pues se declara un estado de excepción que le da pues unos permisos especiales mientras el Congreso pues se debate entre si ir o no al Capitolio a debatir las reformas que necesita el país y a vigilar sobre todo los decretos que se han emitido en torno a la emergencia sanitaria. Y entonces hoy, digamos, nuestros agentes en la calle, digamos, para hacer pedagogía, pues son los militares, son la policía, digamos, apelando como a unas formas un poco violentas, no pedagógicas, pero sí más coercitivas y más, digamos, de presión hacia el ciudadano. A partir del neoliberalismo y pues como el cambio en este sistema también, digamos, hoy enfrentamos el Estado ya no, digamos, ya no está privilegiando un modelo colectivo, digamos, de asistencia en salud, sino que también hay un grado de responsabilidad en el individuo, o sea, el hecho de que las personas tengan que asumir cuidarse de manera autónoma, digamos, sin tener todas las condiciones, es un problema de las personas y no del Estado, porque, digamos, y el hecho de que, digamos, por ejemplo, la pandemia tenga un grado pues como de contagio tan alto y de que todos podamos ser sospechosos, pues hace que el individuo, digamos, entre como a someterse así, digamos, sin presión alguna al Estado. Y eso también es una violencia simbólica que está ejerciendo el Estado en este momento. Eh, la lógica de esta guerra, de esta violencia, es que, digamos, hay sectores del país, hay regiones en este momento donde la violencia es evidente, digamos, donde hay una violencia física manifiesta ejerciéndose en el Cauca. Ustedes
pues pueden ver el noticiero todos los días, un líder asesinado, dos líderes asesinados, vulneración de derechos humanos, ¿sí? Pero también hay un estado de violencia latente, o sea, como el hecho de que, por ejemplo, en términos de desigualdad, las personas pues no puedan, por ejemplo, tener un subsidio o un alimento garantizado, pues hace que esté latente la posibilidad de que la gente salga a la calle, de que se manifieste, de que ejerza pues unos derechos, y eso hace que, digamos, eh, esa violencia, esa latencia que está ahí, pues se materialice, ¿no? Y que también la hemos visto en varias zonas, donde precisamente, por ejemplo, los cordones de miseria que se han venido consolidando, pues en los procesos de urbanización irregular que ha tenido Colombia, pues condensan también esas desigualdades. La violencia, pues, está regionalmente diferenciada, responde a intereses, digamos, por ejemplo, hoy si hoy uno analiza qué sectores de la economía continúan trabajando sin presión alguna, digamos, eh, del gobierno, y esto es precisamente el sector minero energético, que no para, porque de esto depende, digamos, la economía, que no necesariamente se traduce en una redistribución. Aquí es muy importante, Colombia viene, digamos, tiene una economía muy robusta en términos del PIB bruto, digamos, en términos de comparación con otros países de América Latina, pero esto no necesariamente se traduce en PIB per cápita, en redistribución de esas ganancias a toda la población. Y pues que cómo se traduciría, pues precisamente en el fortalecimiento de los y en las garantías del goce de los derechos, como por ejemplo la salud y la educación. En la medida pues en que se mantienen ciertos territorios con una baja presencia estatal, se produce la agudización de la desigualdad. Entonces, y esto también hace que la guerra y la violencia sean latentes. O sea, hay lugares, municipios de Colombia donde solo hay presencia militar del Estado que no logra, digamos, entender la lógica del espacio y que se queda corto para dar una respuesta efectiva, digamos, a las necesidades que tienen las poblaciones de, de pues de reclamar sus derechos y de sentirse como parte de un Estado pues completo, ¿no? Y una idea muy importante también es que hay pues también un planteamiento hoy en temas de salud que es muy fuerte, y es el tema de las determinantes sociales de la salud y los perfiles epidemiológicos. Entonces hay una gran deficiencia allí, digamos, para entender las causas de, de las enfermedades y de, digamos, de las acciones que se deberían emprender de manera diferenciada en torno a los grupos poblacionales que habitan los territorios. No es lo mismo, por ejemplo, en Bogotá no es lo mismo, digamos, el comportamiento del COVID frente a localidades, digamos, donde se concentran fábricas, por ejemplo, Venecia, analicen ese sector, no sé si lo conozcan. Venecia, entonces la localidad con el peor aire, el sector de la ciudad con el peor aire, digamos, y donde hay unos casos muy elevados, mientras que pues el COVID entró, digamos, a zonas como Usaquén, zonas de dinero, pero hoy las enfermedades las padecen los pobres, por decirlo de alguna forma, los excluidos de la ciudad. Y vemos que el comportamiento hacia las tasas más altas están hacia allá, hacia el sur, hacia los cordones de desigualdad, hacia las poblaciones marginales, hacia las poblaciones donde se les cae el relleno sanitario de Doña Juana, ¿sí? Entonces, esta deficiencia en la determinación de los perfiles, digamos, de la de las causas de las enfermedades y de los perfiles de morbimortalidad de las poblaciones, pues también se traduce en una desigualdad, porque hay hoy un modelo homogenizante de salud que solo responde, digamos, a un tema de tratamiento de síntomas, pero no de causas. Entonces, claro ejemplo de esto es que el imaginario popular del ibuprofeno, ¿no? Entonces, como yo un poco caricaturizando, es que las personas pues dicen a veces que no van al médico porque todo se soluciona con ibuprofeno, y es precisamente que se atiende a los síntomas, a los dolores, pero no a las causas, no al sistema preventivo, no a entender más allá de lo que pasa. Y esto también es desigualdad. Entonces, bueno, ya como para concluir,
Eh, Quisiera compartir una frase también como para invitar la reflexión y es que hay que abolir la raza de los millonarios. Estorban el desarrollo natural de la vida, son aberraciones de la sociedad humana, monstruos computadores de riquezas hurtadas a la posibilidad de infinitos seres que carecen de modesta oportunidad para ingresar al núcleo de la vida consciente y de una dignidad terrestre que les es negada. Eh, el COVID, los síntomas y las medidas del gobierno simplemente están perpetuando un sistema desigual donde las poblaciones más pobres, digamos, son las que tienen que salir a trabajar, las que se les está presionando para que salgan, mientras que los dueños de esos sectores están muy tranquilos. Colombia sigue pensando que tiene que favorecer un sistema extractivista, un sistema, digamos, que vulnera todos los derechos de las poblaciones marginales históricamente y que no es capaz de dar cuenta. Y en ese sentido, el COVID es un reflejo precisamente de la agudización del problema. Lo que vemos hoy en el Amazonas, en la Guajira, en el Chocó, todos lo intuíamos, digamos, toda la política pública, pero está la incapacidad del Estado por este sistema, digamos, que históricamente se ha moldeado, que no logra dar respuesta. Entonces, como conclusión y para cerrar, es como ya también una cosa más personal que digamos, teórica o algo así, es que esta cosa de la que hablan hoy por hoy de reinventarse como individuos, que es un discurso un poco también del éxito personal, donde tú tienes todo el poder, pues hay que superarlo y hay que entender, digamos que como sociedad somos una sociedad muy fragmentada y hay que empezar a tejer esas cosas y esas eh, redes que nos unen para poderle hacer frente a esto. Porque, digamos, lo que se viene después de esto es pues recesión económica, una transformación de condiciones de vida, despidos masivos, fin de algunas empresas y bueno, todo eso se va a traducir en una crisis también un poco más profunda, de la cual es necesario, digamos, hacerle frente en términos, pues yo diría que políticos, en cuanto a que podamos tejer como sociedad, como grupos sociales, pues agendas en cuanto a lo ambiental, agendas en cuanto a la exigencia de los derechos y pues precisamente que le apunten a la reducción de desigualdad que tenemos entre todos y todas. Entonces, pues nada, eso era como mi intervención muy rápidamente. Espero no haberlos aburrido y nada, abierto a sus preguntas y a la discusión que podamos generar alrededor de esto. Bueno, Juancho, como siempre, muchas gracias, excelente ponencia, te agradecemos un montón. Si alguno o alguna tiene alguna duda, por favor puede escribirla en el chat y se la comunicamos a nuestro ponente. Entonces quedamos atentos. Vale, Ricardo Infante nos pregunta, siendo una problemática centralizada en los intereses del Estado, ¿la educación no es una herramienta de cambio? Bueno, sí, por supuesto, yo creo que, miren, o sea, no podemos desconocer el papel que tiene Colombia en la geopolítica mundial y en ese sentido, pues nada va a venir, la solución de los problemas no va a venir de las personas que históricamente las han causado. Entonces la educación es una forma de construir alternativas desde abajo hacia arriba. O sea, no esperemos que esto se solucione por una decisión del presidente o algo así. Es una cosa muy importante que obedece a términos y de base, a interacciones de base, a construcción de lazos de base. Y educar implica, pues, es eso, ¿no? Como ponerse de manera horizontal con el otro para aprender a hacer algo, para compartir saberes. Pero eso no se da a nivel, digamos, macro, sino en el tú a tú, la cotidianidad. Entonces, sí creo que obviamente esto es un tema que sabemos.
Vale, también nos preguntan, Bueno, vemos que la educación en este momento pasa por la misma situación o quizás está peor que el sistema de salud. Desde las zonas marginales, ¿qué se podría hacer? bueno, es cierto, como le decía, pues en tanto la salud y la educación dejaron de concebirse como derechos centrales de la población, pues empezaron a ser eh, pues mercados, pues precisamente hay que ir a fortalecer en las zonas marginales los saberes tradicionales. Cuando, cuando hablamos de que en Colombia existen varios sistemas de salud que están haciendo una simbiosis, personalmente yo tuve la experiencia de en el Bichado trabajar con parteras y con EPS donde el propósito era un poco capacitar a estas parteras para que, digamos, entendieran los riesgos que se corren también en este tipo de procedimientos, pero ellas, sin, digamos, sin la pretensión de que ahora siempre no dejaran de hacer estos partos, porque si no hacían los partos, pues los niños iban a morir porque no había cómo llegar a un hospital. Entonces, lo que hay que poner ahí es fortalecer, digamos, los saberes que están en esas zonas periféricas o marginales. Por ejemplo, el caso también del Bichada, hay una tasa de suicidios altísima de los indígenas porque hay una presión muy fuerte para que ingresen a este sistema educativo, pues digamos que es el dominante. Pero entonces la cosa más bien, ¿por qué no entender que hay otro sistema de educación que no tiene que ser el propio, donde ellos también pueden existir, ¿no? Es que esto es un tema de la vida, de la dignidad humana un poco, que no, que digamos, las formas de gobierno que tenemos actual precisamente presiona a todo eso que está por fuera para que no exista más. Y por eso es violento. Esa sería la respuesta. Vale, Juan, nos preguntan también, ¿la salud como una forma de empresa tipo IPS y clínica privada es algo satánico? Porque encuentro esto en tu discurso. Yo encuentro que las personas, mi exposición pues no pretende, digamos, satanizar las bondades, incluso porque no, digamos, de fondo no las conozco mucho ciertos servicios en comparación con las EPS, sí, pero lo que sí yo denoto de este sistema es que hay un acceso muy desigual en cuanto a los servicios de salud. O sea, una persona porque tiene CISBEN no necesariamente tiene garantizado el hecho de que va a acceder a un médico en el tiempo que lo necesita. O si tú te quedas sin empleo y no estás cotizando, puede que no te atiendan. Y esas son las bondades y sin satanizarlo, porque pues entiendo que también responde a una lógica. Pero, por ejemplo, es muy diciente que hoy Chile, en medio de la pandemia, digamos, el país que se pensó todo este modelo y del cual lo acogimos, esté pensando otra vez en, digamos, en volver público un sistema de salud. En el país, digamos, tal vez más capitalista de América Latina. Eso es algo para mí muy diciente. ¿Hay alguna otra pregunta? No Sí, sé. acá hay otra pregunta, discúlpame. Eh, Dale. si no hay garantías para el campesinado, ¿no es una mejor opción los negocios ilícitos? Por supuesto, digamos, es lo que vemos todo el tiempo. Colombia en los noventas, como les decía, tuvo un vuelco a los temas extractivos. Digamos, aquí también se fortaleció mucho el tema del narcotráfico, porque toda esta lógica del Estado de fortalecer lo regional hizo que, pues, digamos, estos actores muy característicos en cada región. Ustedes encuentran que hay un cartel por región y precisamente son las regiones de los ingenios, de los grandes ingenios industriales extractivistas. Se fortaleciera y se creara una bonanza que termina en que se lava el dinero y ese dinero entra al Estado. O sea, el desarrollo urbano de Cali, Bogotá y Medellín es producto del lavado de dinero digamos, de esos recursos, no en su totalidad, pero sí en gran medida. Y hoy, por ejemplo en el Cauca, pues digamos, yo he tenido la experiencia de verlo allá. Nosotros
digamos, en el marco del desarrollo de la implementación de los acuerdos, nuestro proyecto era tratar de fortalecer la cadena productiva, por ejemplo, del aguacate Hass, que también en ese momento estaba como de moda, en zonas donde, digamos, los campesinos se habían acogido al cultivo a la sustitución de cultivos ilícitos. Pero ¿qué pasaba? Digamos, mientras un campesino, digamos, un campesino que no tiene tierra, porque la tierra está concentrada, por ejemplo, en un departamento como este, entonces le toca emplearse como jornalero, y como jornalero se gana 25.000 pesos al día. Pero tú como raspachín, digamos, te ganas 120.000 pesos al día, trabajando 4 horas únicamente, sin matarte tanto, ¿sí? Y hay toda una serie de prebendas para que el campesino esté ahí. Primero, pues obviamente una violencia, amenazas y toda esta presión, pero también porque el Estado no garantiza nada, mientras que, por ejemplo, la dinámica asociada al narcotráfico es diferente. Entonces, encontramos pavimentación de las carreteras, incentivos como bonos, te regalan las tejas de tu casa, te respetan ciertas cosas, te ayudan a tener el ganado, o sea, como una serie de cosas que el Estado no hace y que entran a ser reemplazadas por esta dinámica. Y claro que sí, en muchas zonas digamos, del país el narcotráfico es una opción para el campesinado, porque precisamente está tan descubierto este sector de la economía, está tan privilegiado a los otros que yo mencionaba en la exposición que no hay una garantía precisamente. Buenas tardes para todos. Hola, buenas tardes. Quisiera hacer un pequeño aporte. Primero felicitar al ponente porque hace una exposición de ideas desde un punto de vista crítico académico. Y en segundo lugar quiero participar en la discusión que se está planteando. Desde un enfoque académico, tener esas posturas puede aceptarse, en el sentido de que cuando se habla de legalidad se está frente a un análisis de legalidad versus legitimidad. Entonces, pienso yo que en materia de realidades sociales, cada grupo social tiene una ideología enmarcada en una dinámica. A partir de esa dinámica definida, se puede determinar lo que es legítimo versus lo que es legal o viceversa. En ese sentido, cuando se habla, por ejemplo, de la connotación del desarrollo económico del campesinado, se debe tener en cuenta que son esas dinámicas de productividad y que la economía es esa mano invisible del mercado que nos va a permitir generar unas características propias, ¿sí? Ahora bien, respecto del derecho a la salud, es importante determinar que en Colombia se ha dado un fenómeno bastante importante y es el famoso llamado paseo de la muerte, ¿sí? Las rutas están establecidas a nivel legal y en la medida en que el Estado a través de sus actores logra establecer una ruta de garantía de derechos, este derecho se hace efectivo articulando acciones con cada uno de los agentes del Estado. No obstante lo anterior, pienso yo que no es situación de satanizar al contexto de la garantía del derecho a la salud por una u otra postura manifestada, sino que más bien es el cómo se conoce la ruta que se debe tener para acceder a esos servicios. Juega un papel importantísimo 3 factores y es la educación, la cultura y el desarrollo sociopolítico del lugar donde se solicite la garantía del derecho. Entonces quería hacer como esa precisión, pero sí es importante valorar todos los aportes que se han hecho en esta tarde porque son espacios que permiten un constructo del conocimiento desde una realidad que le permiten a cualquier profesional que escuche mirar de otra manera las formas de abordaje en materia de las realidades sociales de cada contexto. Muchas gracias, muchas gracias.
Gracias. Acá tenemos otra pregunta, Juan. Nos dice, viendo la crisis económica actual y los bajos precios del petróleo y las afectaciones ambientales causadas por la extracción de este, Colombia es un país estratégico para la explotación agrícola sostenible. ¿Cómo podría funcionar una economía basada en agroecología en Colombia y qué intereses políticos influirían, perdón? Bueno, eso está perfecto para conectar como con el propósito del seminario, ¿no? Que es la paz. Eh, Miren, esto se trata también como un término de voluntad política y efectivamente la persona que planteó la pregunta está muy bien orientada, digamos. ¿Qué hacer? Digamos, Colombia se trazó una ruta muy importante antes de este gobierno para poder integrar un poco más a los sectores rurales. Como decía en mi exposición, la causa, digamos, si uno lee los informes que explican el por qué pasó el conflicto, en 13 de 20 sostienen que el problema es la tenencia de la tierra y las garantías para la tierra. Y Colombia en ese sentido pues se planteó la posibilidad a través de un proceso de paz y de su correcta implementación a 12 años, pues apuntar a eso, a lograr una reforma rural integral que está, pues digamos, se ha intentado desde el 48, pero que está muy aplazada, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues la voluntad política es muy importante. Evidentemente, pues este gobierno no ha, digamos, mostrado claras señales de cómo va el acuerdo. Precisamente en estos días han habido pues varios conversatorios alrededor de que la implementación va muy lenta, no se ve ningún tipo de avance. Y digamos, fortalecer digamos, desde ese plano estatal, eso sería vital para Colombia, porque tiene muchos compromisos internacionales en términos también de dinero, o sea, pongámonos en términos de dinero. Colombia en este momento recibe dinero por 3 fondos de cooperación internacional que le piden explicaciones de qué se ha hecho con el dinero. Yo no sé el Estado, pues, cómo logra hacer eso de explicar. Bueno, y si fortalecemos eso, si lográramos llegar a eso, digamos, desde el tema estatal, pues bueno, ya avanzaríamos un montón. Pero también siento que hay que crear sinergias desde lo local, o sea, desde favorecer un poco desde nuestros saberes y conocimientos, esos saberes que están allá, como decía, pues marginados. No es que sean marginales, pero sí están marginados. Y allí podemos hablar de economía política, de sostenibilidad. Ahí, incluso hoy acá desde lo urbano, nosotros necesitamos también empezar a hacer un proceso de manera individual de transformación de hábitos. Entonces, ¿hasta qué punto todos podemos empezar a pensarnos en una soberanía alimentaria, pensarnos en formas de consumo un poco más responsables o que eliminen intermediarios para que los campesinos tengan dinero directamente? Ese tipo de cosas creo que ayudan, pero creo que tienen que ser de los 3 niveles, digamos, desde el plano individual, desde el plano colectivo, desde el plano estatal, para que esto funcione. Y evidentemente los intereses políticos, pues como lo hemos visto, no juegan a nuestro favor si eso es lo que queremos hacer. Solo pues para contarles, digamos en el año 2018 venían todos los acuerdos de sustitución voluntaria de cultivos, donde los campesinos que se acogieron estaban implementando pues nuevos proyectos y el gobierno decide de un día para otro pues recoger 35 proyectos en diferentes departamentos del país y tener ese dinero, digamos, en algún lado, pero no para los campesinos directamente, no para sus proyectos productivos, no para sus iniciativas. Entonces esto es muy grave, pero sí, es por ahí creo que está la respuesta, sin tenerla yo, obviamente. Gracias, Juan. Nos preguntan, ¿es o podría ser nuestro sistema de salud una causal para la generación del conflicto? Uy, sí, claro que sí, yo creo que bueno, o sea, yo creo que, por ejemplo, el conflicto armado en Colombia, uno tiene que entenderlo como eso, o sea, como las privaciones en los accesos a los derechos de las poblaciones. Entonces, pues en los años 60 fue una privación, digamos, del acceso a la tierra, campesinos sin tierra, expulsados, digamos, de sus territorios históricos a las urbes, ¿sí? Y eso hoy continúa.
pero hoy también creo que puede desencadenar conflictos de otro tipo, digamos, no digamos en lo que tenemos como imaginario de conflicto armado colombiano, pero sí de una serie de violencias y de conflictos a menor escala. Por ejemplo, el tema de que, por ejemplo, lo que está pasando en la cárcel de Villavicencio o en las otras cárceles, cómo, cómo hay una, digamos, unas decisiones del Estado que no se entienden, hacer traslados en medio de la pandemia, y entonces hoy los presos están en huelgas de hambre, pero mañana eso puede desencadenar en otra cosa, además porque también sus familiares están afuera, ¿no? Entonces hay unas reconfiguraciones del conflicto, porque recordemos que también el conflicto es una forma de relación entre dos, es una relación antagónica entre dos partes, ¿no? Entonces uno puede decir que el conflicto es una forma de mantener vínculos entre, por ejemplo, no sé, pues el preso y el vigilante del IMPEC. Ahí hay una latencia de ejercer violencia del uno al otro. Entonces también hay una transformación de todos los conflictos que tenemos hoy. Eso es lo que diría. Vale, Juan, creo que no hay más preguntas por el momento. Te quiero agradecer muchísimo desde la Asociación Científica Estudiantes de Medicina de la UPTC, tu tiempo, tu disposición, y bueno, que en últimas hubieras aceptado estar acá y compartir este tiempito con nosotros sobre este interesante e importante tema. Muchísimas, muchísimas gracias. No, pues a ti, Daniel, y pues a todas las personas como que se permitieron escucharme. De verdad que esto es un privilegio. Eh, pues a los médicos, que bien que se estén pensando estas cosas en estos términos, porque lo que de verdad en serio pienso es que la salud no es un, o sea, los determinantes de la salud no son solo las condiciones como del entorno, sino que hablarlo en términos sociopolíticos para responder efectivamente. Y no, pues nada, muchas gracias a todos. Vale, Juan, muchas gracias. Un abrazo y que tengas muy buena tarde. Gracias a todos nuestros asistentes. Que Vale, tengan hasta buena luego, tarde. que estén muy bien.